películas que van a venir. Sí. Te cuentan lo que vendrá, coming soon. Así que esta primera parte habla de lo que va a venir en el año, y en realidad de lo que estamos tratando de preguntarnos y de responder. Recuerdo que en la primera clase yo les mostré esta foto, les decía que nuestra disciplina tiene unos bordes difusos, que no es una disciplina que se defina con una línea, y ese contorno difuso hace que muchas veces sea difícil preguntarse o responder, sobre todo, qué es esta disciplina que estamos abordando, qué es la arquitectura, cómo se aprende, cómo se enseña, cómo se hace. Y lo pongo en este modo película, porque me acuerdo que hay una película de este caballero, Francis Ford Coppola. Una vez le preguntaron, la pregunta del millón, en una conferencia de prensa le preguntan a Francis Ford Coppola, bueno, ¿y cómo se hace una buena película? Algo parecido le preguntaron a nuestro querido Pablo Méndez. Le preguntaron esas preguntas así retóricas, bueno, ¿y cuál es la mejor obra de arquitectura del mundo? Y Pablo Méndez contestó, las pirámides. Contestó las pirámides. No sé si se cortó ahí. No. Un homenaje a vos, Dani. ¿Y por qué las pirámides? Dice. Y porque son la máquina de su propia fabricación, dice. Y hace alusión al momento fábrica de la arquitectura. Lo digo en palabras de Louis Kahn, que nosotros estudiamos y admiramos mucho. Son formas que son el registro de su hacerse. Esas son las pirámides. Formas que son el registro de su hacerse. Ahora, una cosa hemos aprendido en este curso, yo les mostré recién, la planta de las pirámides, y no pareció que se emocionaran demasiado. Hemos aprendido de algo en este curso, y es que hay que andar con cuidado con las plantas, porque no define la arquitectura. ¿O sí? Bueno, nos estamos preguntando esas cosas. Le preguntaron a Francis Ford Coppola, ¿cómo se hace una película? Pregunta difícil de contestar si las hay. Y él contestó, estamos hablando del director del Padrino, Monumento al Cine, y de Apocalipsis Now, ¿cierto? Seguramente no los han visto, pero los invito a que lo vean. Y él contestó, ¿cómo se hace una buena película? Y dice, bueno, es como hacer un guiso, dice. Vos ponés los ingredientes y empezás a revolver. Entonces, la arquitectura es más o menos así. Vos ponés los ingredientes y empezás a revolver. Y está claro que, bueno, hay que saber qué ingredientes, cuándo va, cómo se condimentan para hacer este homenaje a vos, Dani, Mati, un buen locro, ¿cierto? Lo que está clarísimo es que hay una distancia entre los elementos y cómo se combinan. En la arquitectura igual, es exactamente igual. El chiste está en primero conocer los elementos y saber guisarlos. Nadie se va a comer esto así crudo. El chiste está en cómo los relacionás, cómo los disolvés. Y digo esto porque hoy vamos a vamos a prender un layer de nuestro comando, que es especialmente duro de roer. Es un condimento, un elemento, una componente de la arquitectura, que si no lo guisás bien, pues queda bastante duro, no aporta, pero que si lo sabes manejar, dijera Kant, despierta fuerzas maravillosas. Vamos a hablar del programa, y que es una de las claves arquitecturales, es decir, los usos pensados no como áreas prescritas por un cliente, sino como, ya digo, una componente esencial de la arquitectura. Por eso, el título de esta clase
remite a esta noción de integralidad que sostenemos para entender nuestra disciplina. Es decir, no hablamos de programa solo, sino de programa situado, de programa en relación a la estructura, de programa en relación a la idea del lugar, del programa y topografía. Lo que vamos a ver es justamente cómo el programa se articula, se esponja a sí mismo para integrar esa complejidad que llamamos arquitectura. Yo les decía hace un ratito que la primera clase les dije que nuestro curso era una trayectoria por una pregunta. Si nos preguntan cómo se hace una buena película, bueno, Coppola tuvo la sagacidad de responder con astucia, pero nos va a llevar un año responder qué es arquitectura, cómo se hace arquitectura, que es otra cosa, y cómo se enseña a hacer arquitectura, que es otra cosa, y eso es lo que nos ocupa a los profes. Ustedes miran de un lado que nosotros también miramos, que es cómo se aprende. Pero esa es la precisión de la pregunta. Estamos visitando un sitio que tiene, como recién decían los profes, una voluntad, una capacidad de recibir formas, de recibir ciudad, tiene una voluntad expresiva, está frente a una singularidad que es el río, tiene una escala. A eso nosotros le decimos voluntad urbana, para decirlo de alguna forma, pero es como lo que el sitio permite, ¿eh? Qué geometrías permite, qué aspira a ser, qué problemas tiene, qué oportunidades ofrece. Y nosotros vamos a situar una tipología ahí, particular, y de ahí va a emerger una cierta como estrategia multiescalar de intervención. Ese es el punto en que estamos nosotros en el proceso de diseño. Vamos a fabricar una serie de instrumentos, la maqueta 1 en 200 para probar tridimensionalmente qué formas admite este sitio, y después vamos a ver cómo se transforma a lo largo del año en una herramienta increíble, esta maqueta 1 en 200. Pero nosotros estamos en este momento como por activar uno de los layers, ya digo, importantes de este hacer. Supónganse, en este momento estábamos trabajando en Colón Arriba, cerca de lo que es hoy el ex registro civil. La ciudad ahí tiene una de las barrancas, digamos, y hay una parcela acá que está colindante con una colina, con una de las riberas del río. Entonces, fíjense acá, simplemente el predio admitía ser abordado de dos niveles distintos. Por ejemplo, es como si fuese una lectura del edificio que estamos usando para leer, que es la biblioteca de Seattle. El edificio de Seattle tiene un desnivel, calza la biblioteca en este desnivel y propone dos accesos a distintos niveles. El acceso superior de la calle menos importante balconea sobre la gran plaza, que es la idea de que el espacio público ingresa al edificio. Clarísimo. Entonces, la idea, en realidad son las ideas, no se agotan en una sola. Ahí hablamos de interpretación de sitio, es decir, cómo lo interpretamos. Al programa también lo tenemos que interpretar. La reescritura de la programación es uno de los conceptos más interesantes y más difíciles de explicar y entender y aprender, pero sin dudas es una de las claves para entender la naturaleza de la disciplina nuestra. Cuando acá le dicen haga una biblioteca en Exeter, no le dicen haga un hall de 16 por 16 por 16 vacío, que homenajea a los que no están y que dejaron sus ideas. Es una interpretación de él. Cuando Kant hace una sala de lectura insólita, que tiene 1,5 metros de ancho, es increíble, porque lo que está pensando es que el encuentro con el libro es un espacio individual, y te hace una mesita con un escritorio y una ventana, que mide menos de 80 centímetros, y lo genera como una especie de gran claustro de ambulatorio alrededor del edificio, entre el afuera y el adentro, en el lugar con más luz. Eso es una interpretación. Eso no está en el programa. El programa decía sala de lectura, lugar de guardado de 350.000 ejemplares. Es una pregunta, es una demanda. Entonces, esa interpretación del programa es clave. Interpretamos el sitio, interpretamos el programa.
nosotros estamos hoy, simbólicamente, si estuviésemos en este predio que les mostré recién, estaríamos detectando que el predio tiene un desnivel. Y el programa tiene una demanda de superficies, ¿sí? Descritas por un cliente. Necesito tantos metros cuadrados, necesito no sé qué. Y lo que estamos por ver es cómo se relaciona el programa con este sitio. Qué opciones permite. ¿Mm? Escalón, sitio, cubo naranja, programa, flecha, interpretación. Uso un nuevo 0, suponete. Y ya digo, esto lo vamos a hacer con estos instrumentos. Pero como por suerte para nosotros, nuestra disciplina tiene la generosidad de ser de respuestas múltiples. Hay muchas formas, y eso hay que explorarlo. Entonces podría ser inclinado, y estamos en esta especie de auditorio, o una plaza que genera, que combina una plaza techada, pero abierta, que combina un programa con el otro, y genera no sé qué. Bueno, esto es el trabajo que hay que hacer. Esta exploración programática es la que hay que hacer. Vamos a generar, estamos generando desde la semana pasada imágenes síntesis, una imagen de lectura, de interpretación del sitio, que luego nos permitirá ir adquiriendo mayor definición en un proceso de nitidez creciente. De esta preimagen pasaríamos, suponete, a este atrio, plaza abierta, y cuando incorporamos el programa, nos sirve para generar esa imagen que estamos buscando. ¿Se entendió como proceso? Es decir, estamos acá, vamos por acá, y ahora vamos a decir, esto es auditorio, esto es oficina, esto es área no sé qué, lo programático. Y vamos a explorar, suponete que este programa tuviese 4 componentes, acá hay un truco, en realidad son más, pero 4 componentes. Yo podría hacer esto así, o podría tomar esta pieza color mostaza y sacarla acá, o al amarillito lo pongo acá volando, y la que digo que es más, es el vacío. El vacío entre las piezas programáticas es también clave para poder definir la arquitectura así como la estamos entendiendo. Después van a venir otros layers, vamos a poner una lupa, vamos a hacer un zoom y vamos a equipar esto, y se va a transformar en arquitectura, ¿cierto? El programa funcional implica un estudio de relaciones espaciales. Es decir, entendemos que el programa que te estamos dando tiene condicionantes espaciales. Si yo lo pongo en términos de una casa, y ya que estábamos hablando de la cocina, bueno, la cocina tiene que ver con el lugar de guardado, y tiene que ver con el lugar de comer. Es decir, hay una voluntad de relación entre esas dos actividades humanas. A eso llamamos esas relaciones funcionales que permiten desarrollar las actividades humanas, es lo que llamamos programa. Y tiene una relación espacial. Algunas actividades permiten estar arriba, abajo, a vez, a través, cerca del ingreso, lejos del ingreso. Otras pueden estar enterradas, otras no. Si yo tengo una biblioteca, es obvio que voy a tener entonces el lugar de atención, el lugar de guardado de los libros, el lugar de lectura. Bueno, obvio que el lugar de lectura necesita luz, y el lugar de guardado no. Entonces, bueno, eso tiene formas implícitas. Vuelvo a decir, por suerte, no únicas. Kant hace los libros al medio, en la profundidad de la planta, y Clorindo Testa los entierra en una plaza subterránea, y a la sala de lectura le pone arriba, y en el medio hace una plaza. Y es maravillosa nuestra Biblioteca Nacional. Y Kant en Exeter hace otra cosa, ¿cierto? Como expliqué recién. O en Seattle, Koolhaas hace otra cosa respecto del guardado. Hace una espiral que tenía guardada también desde su fallido concurso de la Biblioteca Nacional de Francia. Entonces lo que vamos a hacer es, en escala 1 en 100, asignar un volumen esponjoso. Esponjoso con esponjas teñidas con anilina, con tintas de color, en 1 en 100, que nos permita entender el programa tridimensionalmente, porque arquitectura es tridimensional, es espacial, es un hecho físico, que genera, que suscita
experiencias espaciales significativas. Entonces, en 1 en 100, con los colores de los subsistemas que entiendo que están asignados, vamos a hacer esta exploración tipológica, como dijera el funcionamiento ideal del programa propuesto. Sin sitio. Vamos primero a mirar cómo tendría que ser este edificio que estamos por proyectar. Entonces, hay un subsistema azul que tendrá no sé qué cosa, el rojo que será no sé qué, y el amarillo que en este caso es circulación. Y empezamos a explorar a ver si esto es un claustro, es una línea, es una doble crujía, y lo miro desde abajo y aparece esta ya. Te va a permitir tener relaciones espaciales entre las funciones. Una función puede ser a través, otra arriba, otra entre, es decir, no son globitos de colores, sino que son espacios. Y esa exploración espacial después te va a permitir hacer un registro de las opciones. Van a registrar esas opciones, a ver cómo funciona mejor. Y después la vamos a pasar de escala. Las partís en 4 y vas a obtener escala 1 en 200, y ahí la vas a poder situar en tu maqueta 1 en 200. A su vez, el sistema, suponete, administrativo, el sistema de exposición tiene otras partes. No es todo homogéneo, sino que está compuesto de partes. Ahí hicimos un cambio de escala, lo situamos en la ciudad, y te va a permitir entender el tamaño del edificio. Esto es clave. Y esto es una cosa que vamos a desarrollar, como les mostré, la planta de la pirámide de Egipto, que era un cuadradito, en tu pantalla medía 10 por 10 centímetros, nos va a anticipar otro tema que vamos a aprender, que es esencial en el proyecto y es esencial en la arquitectura, que es la escala. La escala de proyecto, o sea, cuando proyectamos usamos escalas, achicamos las cosas normalmente, achicamos las cosas para que entren, y por otro lado, escala como relación emotiva, afectiva con el tamaño de las cosas. La proporción es inherente al objeto, la escala es subjetiva, es una relación entre vos y el objeto. Entonces, vamos a estudiar ese tema urgente. Otro tema que vamos a estudiar, que va a ser mañana, se entiende que ninguno de estos temas se cierra, y se entiende que lo estamos tratando de dar todos juntos al principio del curso, porque entendemos la necesidad, vos estás en 4º año, de que experimentes la simultaneidad de las componentes de arquitectura. No es que vas a agregar al último minuto una pata de pollo y esperar que salga bien. No, no se va a cocinar. Para que salga el guiso de la arquitectura, tenés que poner todos los ingredientes en el momento adecuado. Y cuando, digamos, si vos decís, la estructura es algo que va a venir en noviembre, pues va a quedar cruda. ¿Se entiende? Entonces, vas a tener que entender, digamos, estamos en un proceso que intenta pasar de tu educación secuencial a una formación simultánea. Por eso, mañana a las 8:15, vamos a dar otra clase de otra cosa, que son los núcleos, los espacios específicos, los espacios genéricos. Una clase creo que es muy importante. Y la semana que viene vamos a tener la clase de estructuras. Es decir, deliberadamente estamos prendiendo todos los layers que se puede al mismo tiempo, porque si no, no hay ninguna posibilidad de que hagas arquitectura. Hecho este anuncio, sigo con la aplicación de este instrumento. Fíjate, el subsistema circulación, que incluye los pasillos, las circulaciones y los halls, está representado acá con el acetato transparente que usamos hace pocas semanas. Es decir, ese componente es el vacío, es uno de los vacíos del edificio. En este caso estamos trabajando en San Vicente, en esta singular manzana atípica, manzana vacía, que genera estas ochavas inversas, una de las cuales tenemos bastante cerca del sitio, que es sobre el río y General Paz. Está la Plaza General Paz, que también es un vacío con ochavas inversas. No sé si conocen dónde está el espacio Ilia. Bueno, ahí tiene esta especie de singularidad.
Bueno, ahí vamos a situar el programa, por eso decimos tipología situada. En este caso el vacío está representado por el color amarillo, y después se va a ir arquitecturizando de a poco, y el hall se va a transformar alojando la escalera en un espacio también con luz, y así de a poco lo que estábamos viendo como una especie de experimento sobre luz y complejidad hace un mes atrás, se va a transformar en parte de tu proyecto de arquitectura. También lo vas a poder digitalizar, explorar digitalmente, pero sí o sí, esto, créanme, Resina, por favor, créanme, va a ser clave en el éxito de tu proyecto, es entender la utilidad que tiene la maqueta física real. Nos encantan las maquetas virtuales, pero nos encantan también las maquetas físicas en relación a tu formación. Y esto va a tener una pausa allá por, corregime Nacho, creo que es la primera semana de agosto, o los primeros días, el jueves de cuando se reinician las clases, vas a tener una temporada. Perfecto. En donde vas a poder leer perfectamente las decisiones que has tomado, las decisiones de la ciudad respecto de tu edificio, y de tu edificio respecto a la ciudad, más o menos en escala 1 en 200, esto llamamos anteproyecto, es decir, es una lectura de exposición de decisiones, pero que no alcanza para construir nada. Entonces, la segunda mitad va a tener el eje en la transformación de estas decisiones en instrucciones para construir. Eso es lo que llamamos proyecto, en un proceso de asignación de nitidez creciente. Bueno, vamos a ver en algunos ejemplos qué es esto de trabajar con el programa articulado con la forma. Porque por un lado son estas relaciones físicas espaciales. Yo quiero estar en planta baja, yo puedo estar enterrado, yo tengo que estar en el subsuelo, yo tengo que estar en la terraza, yo tengo que estar cerca del hall, yo quiero estar cerca de los baños, yo quiero... Todas esas voluntades de cada uno de estos espacios tienen, digamos, adquieren una geometría. Yo veo, por ejemplo, en este proyecto, miro este gráfico y entiendo que hay un programa que es, suponete, unas oficinas, que envuelve todo el edificio y tiene las mejores vistas, y una serie de espacios comunes, de programas, que están alojados en el corazón y son singulares con espacios singulares. Este gráfico muestra cuál es la articulación entre la forma y el programa, tridimensional. Todo esto lo vamos a ver en un contexto de, ¿cómo decir?, claves espaciales contemporáneas. Es decir, cuando hasta hace poco, menos de un siglo, los locales se apilaban de un modo, que es el que hemos visto desde el Renacimiento hasta el principio del siglo XX, apilando losas, apilándolos así simplemente. Esto que podría ser un esquema de alguna de las casas del Corú, pónganle la Curuchet, que consiste en el desplazamiento de esas losas para generar unas articulaciones espaciales mucho más interesantes, o los experimentos de Culham, en donde esta losa se transforma de rampa en losa, de losa en pared, y de pared en techo, y todo con cornisa. Es decir, empieza a tensionar el concepto de cómo se organiza el espacio, o conceptualmente, cómo interpreto la biblioteca de Seattle, es una serie de espacios apilados que tienen valor por lo lleno y por lo vacío. Lo que está entre esta caja también cuenta, y están los dos espacios simultáneamente, y los dos espacios con uso. La única diferencia es que el espacio entre tiene sus bordes separados, su límite está más lejos, nada más, pero conceptualmente es una innovación. Si vemos, por ejemplo, analizamos el edificio de Sisa en Rosario, por ejemplo, que urbanamente tiene una lectura, una decisión, una escala, está dispuesto en el territorio de una cierta manera, por el entorno de baja escala, tiene también si yo lo miro desde, le prendo el layer programático, empiezo a descubrir cómo está armado. La primera decisión acá es que el edificio tiene dos partes.
una parte que funciona independiente de la otra. Tengo un ingreso aquí, y el edificio tiene una parte que funciona sábado y domingo, y otra parte que funciona de lunes a viernes. Un área administrativa, es un CPC, ¿cierto? Es un área administrativa que tiene horarios de la administración pública, y un área cultural que tiene otra disponibilidad. Y eso se expresa en esa división en el programa se expresa en el edificio. O decir que el área de espera de una oficina administrativa municipal es tan importante como el área de trabajo. Entonces te armo unos living, interpreto que hace falta una espera, que sea algo más que hacer una fila, mirarle la espalda al que está delante, sino un estar en donde espero mi turno. Eso es una interpretación del programa. O que el ingreso del edificio no es con una puerta, sino con una plaza. Te recibe y te manda a una plaza. Estos son articulaciones entre programa y forma, programa y arquitectura, ¿cierto? Les invito a después lo lean, lo busquen y lo lean, porque está muy clara la relación entre programa y proyecto. Hacemos un mini corte. Mirate, Lucas. Thank you. Che, respecto del programa y cómo abordarlo, cómo mixturarlo con las otras componentes, porque claramente el programa es una de las patas de la arquitectura, eso está claro, es uno de los ingredientes esenciales, o componentes o elementos, y el chiste está en cómo lo hago articular con los otros elementos. Sunto nos propone, dice, asocien el programa con una imagen. Y lo podemos ver en una obra de él, a qué se refiere con esta idea, una obra muy, muy conocida, muy icónica, en un vallecito suizo, trabaja en este hotel que está aquí, una línea moderna, digamos, arquitectura bastante tradicional en términos de edificio bastante convencional, quiero decir. Hace una ampliación que es esto que ven acá abajo, unas termas, como una spa dentro del hotel. Ahí está el edificio existente, que es este que está marcado como A, y el edificio que él va a hacer es esta expansión con una conexión subterránea entre A y B. Vamos a ver qué quiere decir abordar el programa con una imagen. Ahí está el edificio. Ahí se ve esta cubierta verde, hay una voluntad, obviamente hay una lectura del lugar, que toma el lenguaje del entorno, de estos graneros de piedra, es decir, está absolutamente ligado a la tradición, digamos, del sitio. Hay una lectura de la topografía. Acá se ve el corte, digamos, como este edificio es una especie de gruta, que a su vez tiene, como hemos visto nosotros en el principio del año, unas formas de vacío a priori, y emplea el servicio para conformar ese vacío, es decir, muy análogo a algunas ideas que hemos ido desarrollando. También está esta voluntad de no transformarse en un nuevo paisaje, sino extenderse simplemente y abrirse hacia esa vista fantástica. Como decía, ahí hay una arquitectura en el entorno de piedra emergida de la piedra del lugar, y con esas claves es que Suntor propone esta gruta, este emerger de la montaña y el agua para el ritual del baño, una cosa bastante ancestral que va a desarrollar. La idea de la atmósfera, les recomiendo que lean el libro muy amable de él. Suntor tiene como una especie de lectura muy densa y muy agradable a la vez. Así que bueno, lean Atmósfera. Con piedra, con agua, con vapor de agua, con luz, con el verde, con las visuales, es que arma una atmósfera, un clima. Está claro que esto también tiene una planta, también tiene programas absolutamente rigurosos, tiene máquinas, tiene sala de máquinas, tiene piletas de 36, de 37, de 42, de unos locos que se meten en el agua fría, pero está articulado con la idea de este paisaje
yo diría, ancestral, de la caverna y el agua. Y está el proceso de proyecto, la ideación, la articulación de llenos y vacíos que hemos hecho, después el programa en este caso son piletas de distintas temperaturas, estos que se bañan en 14 grados, no sé qué decís, Suizo, vos que sos de por ahí, qué explicación tiene. El agua tibia para los suizos. Sí, no, tibia. A 42 está que pela, a 33 está bien, pero a 14, no sé qué humano le... ahí está el anteproyecto, a esto vamos, y va a terminar después en instrucciones para construir. Ahí están los planos de obra. Pero está clarísimo que subyace al programa una imagen que es conformada a priori. Entonces él dice, aborden el programa con una imagen. Hay otro que hace, la he mostrado para distintas cosas, como estrategia pedagógica, es el mismo edificio explicado con distintos momentos para que vean cómo, para visibilizar esas relaciones que están entre las componentes. Creo que en la última clase del año pasado yo mostraba una telaraña acá del patio de mi casa, que hay días con neblina que de golpe se visibilizan, que son bastante invisibles, ¿cierto? Pero que de golpe hay una atmósfera que hace posible ver cosas que si no, no se ven. Eso aspiraría yo a que fuese nuestro taller. Un lugar en donde te ayuda a descubrir relaciones que no son muchas veces fáciles de percibir. En el Parlamento de Edimburgo también hay una imagen. También se aborda con una imagen muy fuerte. Yo les mostré en la clase anterior el puerto de uno de estos pueblitos de Escocia. Creo que era esta foto, a ver si anda por acá. Les decía, esta sería la imagen síntesis de la lectura del lugar si pudiéramos interpretar cómo había pensado Miralles este proyecto. Él lo explica también con la idea del jardín, el parque, tiene una topografía, tiene un paisaje muy espectacular, Escocia y Edimburgo en particular, muy impresionante, una topografía con unos morros que miran al mar, de origen volcánico, y que tienen fundaciones, tiene arquitectura desde hace 3000 años. Y él dice, yo armo como unos auditorios al aire libre, dice. Armo unos auditorios al aire libre. Pero uno de esos auditorios se va metiendo adentro del edificio y lo cubro. Entonces, ese auditorio cubierto es la sala de la sala de la chamber de la casa del Parlamento. Y a su vez hace como una especie de pequeña ciudadela, junta una serie de objetos muy disímiles y genera una especie de pueblo dentro del pueblo. Mira, allá hay una ruina, acá está el auditorio, las cubiertas verdes, que son esta transición entre la ciudad y el paisaje. No sé, Mati, si te había mostrado esta foto, mira. El detalle de la cubierta, esto lo está visto desde adentro del edificio y cómo relaciona el edificio con la montaña. Mira para paisaje, Pablo, esta, ¿no? Y la geometría. Pero una maqueta. Totalmente artificial esa, digamos. Sí. Sí, es parte del edificio que tiene unas bóvedas, pero a mí lo que me encantó es la geometría, de cómo combina una bóveda rebajada con estas dos bóvedas, con este corte, una gracia. Bueno, este tipo es un duende, ¿no? Es un mago. Pero a pesar de toda esta complejidad, tiene un programa, tiene oficinas para estos señores que trabajan ahí, tiene un bar, que yo se los mostré en una película, tiene un auditorio, tiene, bueno, todas estas cosas funcionales que están organizadas conforme a, bueno, las relaciones de correcto funcionamiento, a lo que llamamos la organización del programa. Tuvo, haciéndole caso a Sumter, un abordaje desde una imagen. Está el anteproyecto, donde vos decís, bueno, está plasmada cómo es la voluntad esta del hall. Está la construcción de esto, que es la cosa más compleja que he visto en mi vida, una estrella para cada uno de los directores de obra muertos en combate, porque no te puedo decir lo que es
lo que debe haber sido la complejidad constructiva de esto, digamos, salir de los planos y construir esto, realmente una epopeya. Se van a dar cuenta el día que traten de poner dos ladrillitos juntos. Mies dice, ahí empieza la arquitectura, poner dos ladrillos juntos con delicadeza, ahí empieza. Y salir del otro lado con esto. Una clase que estoy pensando tiene que ver con... yo se los mostré esto, ¿no? Los videos de esto. ¿Me dicen? Sí, profe. Sí. Bueno, una clase de esto tiene que ver con entender la estrategia respecto de la estructura. ¿Cómo está pensado esto en términos de estructura? Y porque tiene algo medio, como si fuese una especie de la primera foto de la primera clase de los palitos chinos, que vos ves que está todo relacionado, pero no sabes cómo se apoya nada. Hay algo de titiritero en esto. Lo que hace es esconder una parte de la estructura. Vos no entendés cómo se apoyan las cosas. Está como una especie de tensigrity, todo flotando, hay un juego de palos, un amasijo de palos y tensores de acero, de roble y acero tensado, y piezas de unión, pero no es claro cómo se apoya. Y el dibujo, como siempre decimos, es nuestra herramienta de interpretación. A veces es más fácil entenderlo en maqueta, y te vas a dar cuenta en maqueta cómo saca alguna de las componentes para que esto se sostenga, ¿cierto? Pero bueno, eso va a ser otra clase. Pero lo que quiero mostrar es que resolver el programa no sirve si lo ves separado de las otras cartas que tenemos. En este caso resolvió el programa, pero también hizo una obra genial, y también hizo una relación con el paisaje, y también hizo una lectura de la historia de Escocia, y también hace esta especie de barco visto desde abajo, bueno, todas esas cosas a la vez. Y para subrayar esta idea nos dice Miralles, me interesa la arquitectura capaz de no, la arquitectura honesta, dice, capaz de no ocultar la complejidad que le da origen, la complejidad que subyace en ella. Pausa de 1 minuto y seguimos. Fíjense en el caso de la embajada de Rem Koolhaas en Berlín, la embajada de los Países Bajos, haciendo siempre este culto de la artificialidad, de los polders, de la tradición holandesa, propone estos edificios que hemos visto en algunos de sus discípulos cómo exaltan esta idea de edificio como artificialidad. Hace un edificio muy interesante, que también tiene algo de película, también tiene un poco la idea de guión espacial, de relato espacial, de secuencia de espacios hilados como si fuesen una película. Así como la película se corta en escenas y se edita y genera una historia, este edificio también está imaginado con una serie de escenas espaciales, enhebradas a lo largo de una circulación. Es como si fuese, la circulación es una especie de cáscara de naranja que se desenrolla y va enlazando todos estos espacios. Entonces vos, o sea, una expertise de diseño increíble. El Nacho lo explicó este edificio, creo, no sé si lo mostraste este año, pero me acuerdo que vos decías que la estrategia de implantación era transformar la manzana, un edificio de tramo, en una especie de isla que tenga iluminación y ventilación para todos lados. Es decir, una mini torre como estrategia, y por eso genera un patio, un patio en L lateral, para tener justamente la posibilidad de hacer esta circulación que va envolviendo, digamos, el edificio. Y a su vez hace este truco, abajo es el vacío y el espacio priori, que en este caso el espacio priori es la circulación,
y el lleno, el mismo ejercicio. Esto es cuando Koolhaas cursó con Lucas, en el 80 y algo, me acuerdo. También lo piensa el edificio de día, el edificio de noche, está en un waterfront. ¿Alguno de la cátedra lo ha visto, este edificio en vivo? Yo, Ah. ¿Pudiste entrar? No, esto debe ser medio privado. no, pude pasearle por fuera, pero es impresionante. Parece un edificio que es exento y sin embargo es un lote muy metido entre medianas. Para mí me pareció impecable. Sí, impecable. Y toma, ya digo, esta idea de la circulación que va recorriendo el edificio, lo va activando, y ese es el lenguaje. ¿Te das cuenta? Con una destreza, una expertise, tiene una serie de circularidades, de esto tomar el paisaje urbano como referencia, las torres de comunicación tan características de Berlín, pero fíjate, esta noción de programa como storyboard, asociado a una línea de tiempo, que a su vez es la circulación, me parece absolutamente está implícito también en la idea corbusieriana de edición, de entender que la arquitectura es como la música, transcurre en el tiempo, dice el Corbusier, va recorriendo, tiene un tiempo. Hay quien dice que la película El nombre de la rosa tiene, que es sobre el texto de Umberto Eco, tiene la asociación entre el tiempo de lectura y el tiempo de recorrido en la película. Es decir, un poco esa sincronicidad entre el tiempo que te lleva a leerlo y el tiempo que te lleva a verlo. Koolhaas tiene en una de sus publicaciones en Croquis, ofrece esta imagen en donde vos ves, bueno, el carácter de cada uno de estos locales, qué sé yo, y hace este truco que me parece espectacular. No es un truco, sino una explicación de cómo procede él en términos programáticos. Él toma su proyecto y un subsistema funcional y lo compara con un edificio existente. Él dice, por ejemplo, el hall de entrada de mi edificio es este subsistema celeste, y si yo se lo pego al MoMA, o el Metropolitan, en este caso, otro museo, ocuparía este espacio. Mi lugar de gift shop está acá, y acá sería equivalente a esto. Mi área de restauración en mi edificio es este, y en el otro edificio es esto. Es decir, tomas de la cultura arquitectónica la posibilidad de comparar estos subsistemas funcionales. Me parece espectacular. Si vos decís, bueno, mi hall, por ejemplo, de mi edificio tiene 16 por 16, lo podés comparar con el hall del Sheraton, que tiene 16 de diámetro, o los 16 por 16 de Exeter de Louis Kahn. ¿Cuánto mide el patio del Cabildo? ¿Cuánto mide el patio de la facultad? ¿Cuánto mide el módulo amarillo? Bueno, esos 10 por 10 que tiene el módulo amarillo te tienen que servir a vos como una especie de espacio de aprendizaje. Por eso decimos que esto de articular con lo preexistente, con las historias disponibles, y es clave para tu formación. No pretender inventar la pólvora, sino tomar de lo que está construido lo bueno y lo malo. Las dos cosas enseñan. Y esto te pone en clave observador. Entonces, bueno, esto está en una hoja de una croquis que está ahí disponible, lo pueden ver en internet, lo pueden ver el día que se vuelva a la facultad, lo van a poder ver. Pero me parece una idea bárbara. Entonces él dice, bueno, mi hall de entrada de mi proyecto es así de grande, y si lo comparamos con el Museo de Breuer es así, y si lo comparamos con el Guggenheim es así. Vuelvo a una idea anterior de reescritura de programación, ya que menciona el Guggenheim. Dice Kahn, si reescribimos la programación, liberamos fuerzas maravillosas. ¿Qué quiere decir? ¿Que no le va a hacer caso al cliente? El cliente dice, yo tengo una colección de arte y lo quiero exponer. Necesito circulaciones y necesito salas de lectura, de exposición. Sería el pedido de Don Guggenheim y la Peggy Guggenheim a Wright. Pero Wright lo que hace es asociar la circulación y los lugares de exposición. Él dice, no, la circulación va a ser
el lugar de exposición. Lo hago en una rampa y a medida que voy recorriendo esa rampa, veo la sala de exposición. Un invento. Eso es reescribir la programación. ¿Se entiende? Hay una articulación entre un programa como demanda de un cliente y una voluntad formal. Él venía embromando con el tema de la rosca esta hace rato, no sabía dónde meterla. Que viene de la tradición de los Sigurat. Pero hay varios proyectos de estas hélices, de estas helicoides de Wright al revés, hay unas que son al revés. Pero digo, entender qué es esto de reescritura de programación ameritaría otra clase, o profundizar el concepto. Es lo que el turco, en su clave de comprador-vendedor, le llama el 2x1, ¿no? A vos te piden 1 y vos ofreces 2. Bueno, seguimos con Don Koolhaas. Koolhaas en Berlín muestra esta secuencia de, hay una voluntad formal, acá la ves expresada. Él dice, en vez de, estoy hablando del edificio de la esquina, en realidad acá él muestra otra, que es el edificio del costado, pero vos fíjate, la voluntad formal es esta pieza. Y a esa pieza que tiene esa forma, acá se va a entender más, lo de la derecha acá es el programa como tipología, lo que vamos a hacer nosotros primero en un 100, cómo funciona, y esto es la voluntad formal. En este caso es el código de edificación de Berlín, que tienen que aprovechar cada centímetro, que debe ser el terreno más caro del mundo. Entonces, empieza a manipular estas esponjas, que lo hacen ellos con unas esponjas más duritas, pero conceptualmente está muy claro el proceso de ida, vuelta, exploración. Vas a tener que explorar, ver esto puede ir arriba, abajo, adentro, a través, todo este proceso, y finalmente consigue una cierta organización funcional que cabe en la voluntad formal. ¿Se entendió? Dígame que sí, por favor. Gracias, Luca. Y este mismo procedimiento de espacio lleno, espacio vacío, que hemos seguido, el vacío como clave en arquitectura, entender que lo que hacemos es un intangible, es un vacío, y cómo aprender a darle forma a ese vacío, como el agua decíamos, es clave. Bueno, nosotros hemos usado esta idea del acetato para dar forma. Después, esto, Koolhaas insiste mucho en la circulación, que acá las ves con estos esquemas de alambre rojo, pero a esto le va a aparecer este otro mozo, las demandas funcionales. Y mañana vamos a hablar de cómo esos espacios, algunos son muy, ¿cómo decir?, con muchas restricciones para el uso, porque son espacios para máquinas, que no estamos metidos nosotros dentro de las máquinas, salvo en los ascensores. Y otros son espacios más genéricos. Si algo nos enseñó la historia de la arquitectura es que la función va cambiando. Si no hay un solo edificio de la antigüedad que conserve su función. Si las pirámides con las que empezamos hoy eran un ataúd de piedra, bueno, y hoy resulta que son el ícono turístico de un país, y el Panteón, que era el lugar de todos los dioses de los romanos, hoy también, bueno, pasó de ser iglesia cristiana y hoy es un lugar de turismo. Así que ahí vamos. Hemos visto este edificio en clave urbana, en clave innovación, espacial, pero también tiene, estoy hablando de la biblioteca de Seattle de Rem Koolhaas, pero también tiene una interpretación del programa. El programa original, acá ven, programa original, era una serie de metros cuadrados con distintas actividades, y ellos reflexionan sobre cómo es esta relación entre los libros y las personas, los libros y el uso, los libros y la ciudad. Hay una reflexión, sería largo por no explicar ahora, pero terminan haciendo una estimación del espacio azul en esta segunda columna, son los metros cuadrados que asigna el programa a los libros, y hay una, ellos le llaman consolidación del programa,
digamos, en donde lo interpretan de un cierto modo, y después hay un juego también espacial. Ustedes saben que la idea de esta biblioteca es el desfasaje de estas cajas, y esto hacen este juego de desfasajes de la parte del programa, que tiene que ver con este esquema que estás viendo acá arriba. Si el programa está expresado en esta especie de prisma, a ver si lo tengo más grande, no, este prisma, y lo que hacen es desplazarlo, apilarlo, para generar lo que conocemos como la biblioteca. Es decir, hay una articulación entre el programa y todas las otras variables. El lugar de las oficinas del control de la biblioteca, el depósito de los libros con esta forma de Babel, de esta espiral ascendente, el área de depósito, la multimedia, bueno, todas las condiciones en dos tipos de espacios: estos espacios plaza abiertos y estos espacios cerrados específicos. Cuando vimos la idea del lugar, la interpretación, habíamos pensado que podía haber sido así: es una especie de cajas programáticas protegidas del clima y orientadas en función de las vistas disponibles en el lugar. Pero digo, un edificio complejo como este tiene absolutamente presente el programa ligado a las otras componentes. Esto lo podés ver en otro de los edificios emblemáticos de Coolhaas que también estamos tomando, que es el proyecto de la Biblioteca de Francia, en donde asocia los programas a unas geometrías muy precisas. Él habla de guijarros, de cruces, de espirales, hay una serie de preconfiguraciones de vacíos específicos. Es decir, hay un empleo del programa como un recurso fundamental del proyecto. Y hay un modo de graficar también por parte de Coolhaas que alude justamente a esta articulación entre geometría y programa, que se ha hecho muy popular. Entonces vos ves acá cómo está dándole forma al vacío. Hay una voluntad formal, hay una articulación de un vacío. Por ejemplo, este auditorio interior genera un auditorio exterior y una plaza en altura, y le va diciendo en cada parte cómo, con qué función lo hace. Acá hay una librería, perdón, una biblioteca, acá hay un área de lectura, acá hay un área de exhibición, y esto es un área de archivo, administración, guardado. Es decir, el punto está claro en esta imagen, cómo se articulan estas dos o tres voluntades. Cómo puede ser el programa, cómo puede ser la forma urbana, cómo es la expresión que estoy buscando en mi edificio. Voy a ver otro ejemplo, a mí me parece muy arquitectónico de cómo articular el programa. Nos vamos a Estocolmo, con uno de los grandes arquitectos contemporáneos, reciente León de Oro en Venecia, el arquitecto español Rafael Moneo. Está construyendo un museo, le toca esta obra, un museo en Estocolmo. Vamos al lugar, vamos a ver la imagen del lugar, la voluntad formal del sitio, cuál es la lectura del lugar que haces vos viendo esto. Bueno, ahí saltan dos o tres cosas. La idea del agua, obvia, la idea de la textura, el tipo de edificios, con estos aventanamientos, y la idea de los cupulines y las torres, digamos, como tres elementos que sobresalen, digamos. Y efectivamente con esos tres elementos, esa lectura del sitio, de waterfront, de telón con huecos, él va a proponer un edificio en esta isla, es más, que estás viendo acá, un museo, y vamos a tratar de entender cómo el programa le sirve a él para dar respuesta a la lectura del sitio. Fíjense cómo estamos vinculando el programa con distintos ingredientes de la arquitectura. Hace una maqueta, por supuesto, del proyecto, es la planimetría, bueno, los instrumentos que usamos nosotros para describir la arquitectura, para pensarla, usa los cupulines, pero miren qué hace con el programa.
Los cupulines son útiles porque los usa como lucarnas, porque vos sabés que las paredes de los museos necesitan estar desocupadas de ventanas, porque si no, no puedes exponer nada. Entonces usa, bueno, el recurso de la luz cenital para iluminar las salas. Pero cuando ves el waterfront, la fachada, vas a ver que él genera ventanas. Entonces, ¿y cómo hace? Bueno, lo que hace es buscar, este es el edificio contiguo y este es el edificio de él. Él va a tomar del programa qué parte le permite hacer esas ventanas. El partido, fíjate, muy simple, un ingreso, un área aquí de apoyo, las circulaciones y las salas en 3/4 grandes, con el sistema de salas, digamos, de salas y recorrido. Pero el truco está acá. El truco está en esta parte, que es la que va a funcionar como waterfront. Ahí va a poner un área administrativa que necesita ventanas. Y de esa manera, el edificio, que es este, va a responder a la lectura del lugar. Es decir, le voy a poder hacer, voy a considerar las lucarnas. Toma esta lucarna del lugar, la transforma y la hace geométrica cuadrada, digamos, prismática. Toma estos edificios preexistentes con esta típica ventanita y lo vuelve a poner en su edificio. Es decir, la clave está en esto, en cómo organiza el programa en función de una lectura del lugar. ¿Se entiende? Luquita, vos que sos de hacer señas ahí. Bien. Nos vamos a Nueva York. Vamos a repasar nuestro proceso de proyecto con otra obra de Saná. Hemos visto, creo que vimos vimos con ustedes Toyo Ito, ¿cierto? Vimos Mediateca. ¿Me confirman? Sí, Mediateca de Sendai. Bueno, este es un museo de arte contemporáneo que hace Saná en Nueva York, en un barrio que no tiene el glamour que todos le conocen a Nueva York, sino un barrio bastante más, no tan agraciado. Y me encanta porque es un edificio extremadamente simple y, digamos, en un lote, fíjense, en un lote que tiene 21 metros por 30 metros, con 8 pisos, de 5.000 metros cuadrados construidos, altura 54 metros. Es decir, un edificio que podríamos hacer acá, tranquilamente. No es una obra que vos decís está descomunal. Ahí está su proceso constructivo, está el sitio, no demasiado agraciado, con un entorno bastante desgraciado en realidad, y bueno, va a ser un edificio de artes, y podría haber sido, esto es hipotético, que Sejima haya visto, no sé, estas fotos de Nueva York y de cómo los inmigrantes habitaban el barrio y con este entorno medio rústico se le ocurre trabajar esta idea de apilar que hemos mencionado en la primera clase, en la clase sobre ciudad, que la densidad está implícita en la ciudad, y entonces, bueno, apilar es un verbo a explorar, y de vuelta hace algo parecido a lo de Seattle, pero con otra expresión, es decir, toma, en este caso la voluntad formal, de vuelta es el código de edificación, es los metros cuadrados que te permiten hacer, pero a esos metros cuadrados les proporciona una serie de escalonamientos y de tensiones, desplazamientos. Y con eso consigue una cosa que es muy piola, este es el proyecto, digamos, en esto estamos haciendo repasando nuestro proceso de proyecto, está haciendo un fotomontaje, pero con esto genera, mira, esta imagen me parece que es muy elocuente, hay una lectura del sitio muy clara, el lugar es bastante tétrico, ¿viste? Y esto es lo que te está mostrando esta foto, y de golpe esto emerge como una especie de diamante, de gema luminosa, en medio de ese lugar bastante oscuro. Ahora, mira, este podría haber sido alumno de Lucas, ¿no? Hay una exploración física de maqueta 1 en 200, hay una tentativa por cambiar el código, mira la torre acá, y después 25.000 pruebas, 1 en 200, 1 en 100, en donde veo cómo desplazo, porque la clave de ese desplazamiento es que va a permitir entrar luz a los lugares de exposición y va a permitir salir luz del edificio, porque vos al edificio lo ves de abajo para arriba. Entonces ese truco, con una cosa muy simple, consigue un efecto espectacular. Y el programa son salas de exposiciones, un área un mini auditorio, y después un área administrativa, y es como lo ubica. Y el edificio
muy famoso, es este, y que tiene esta expresión: la luz entra y la luz sale. Y mira cómo lee el lugar, toma cuatro líneas del lugar, que es bastante fulerón, pero el edificio viene bastante recto hasta la línea de cornisa del entorno, y a partir de ahí se empieza a desplazar para los costados. Antes se había desplazado para adelante y para atrás, y toma las líneas del entorno para digamos, hacer como una costura urbana. A este nivel ubica una terraza, ahí hace una galería, o sea, se desplaza para atrás y genera una galería donde ver la ciudad. Hay un skyline obviamente interesante para ver, y a ver si tenía una foto de sí. Y genera este mirador en este nivel. Ahí lo tenés a Sana mirando el skyline de Nueva York. Entonces hay una lectura del lugar en esta cosa de apilar, en una lectura del lugar en contraponerse a lo rústico, hay una lectura del lugar respecto de tomar skyline, y eso lo hacen con una arquitectura sumamente simple, que tiene una estructura también que vamos a estudiar de acá a poco en nuestro proyecto, con un estudio de los envolventes que permiten acondicionar el interior de los espacios con lugares en donde la luz y las vistas son importantes, y tienen una lectura de aproximación, es decir, de lejos tiene este carácter de edificio blanco, luminoso, pero de cerca eso lo logran con una malla de aluminio cortada y extruida como si fuese un metal desplegado. Es decir, es también una superficie bastante rústica. Y eso, bueno, lo estudiaremos, ese zoom lo vamos a estudiar cuando trabajemos con envolventes de nuestro edificio. Estamos entrando en el segundo semestre. Esto es la planta de aire acondicionado y cielo raso, en donde veo cómo el cielo raso articula aire acondicionado e iluminación, tiene un núcleo de servicio central, donde se alojan los montacargas, las escaleras de seguridad, los ascensores, muy simple, una planta con núcleo central. Tiene un auditorio, esto deben ser 200 personas, 250 personas, con un clima espacial, una atmósfera espacial, con las instalaciones previstas, incorporadas en el carácter, y los núcleos, como digo, como una forma de resolver entre el núcleo lateral y central, digamos, porque la banda que te queda acá es de servicio de escalera, con la luz como materia, ya digo, incorporando estas luceras que permiten tener luz en los museos que no tienen ventanas, con la estructura perimetral metálica, y el núcleo central posiblemente tenga otra tecnología, no lo sé. Y todo esto tiene una programación que es abajo público, hasta arriba hay un área de oficinas más privadas, y bueno, y una arquitectura reconocida en el mundo. Este grupo japonés son Pritzker, creo que en 2015, con muy poco recursos conceptual, digamos. Obviamente un edificio saldrá una fortuna, pero está claro cuál es el proceso de proyecto de estos tipos, y está claro cómo el programa no es un problema en este caso, es parte de la solución del edificio. Me parece que este tiene como una clave lugar. ¿Conocen este edificio? Nuestro amigo Vilanova Artigas interpreta el programa, en este caso es clave, en su escuela, la escuela de la Facultad de Arquitectura de la USPI. Si vemos la planta, son estas, si vemos el programa, será pero lo que tiene este edificio es, digamos, que expresa es la espacialización de la democracia, ¿no? Son los espacios dignos para todos y sin puertas de entrada. Con esa idea articula un programa, que es que tiene, no sé, auditorios, talleres, bibliotecas, con una idea también de eliminar las puertas. Un edificio que tiene, si vos lo ves conceptualmente, tiene como una especie de programa grande arriba,
y pequeño abajo. Entonces genera una galería, genera toda una galería, que a ver si está por acá, bueno, no sé por qué no está, lo había puesto y se borró. Genera una galería perimetral, abierta, y tenés todas vistas transparentes por debajo del edificio. Ahí como una articulación del programa, con el carácter de cómo interpreta él el encargo de Facultad de Arquitectura de la Universidad Pública en San Pablo. Hacemos una pausa de 1 minuto y ya seguimos. Fíjense, esto es un encargo que hicimos hace algunos años, junto con Santiago Viale, unas escuelas, en este caso era en Villa Sarmiento, que es una localidad vecina de Villa Dolores. El programa que nos tenían asignado era este, y lo que hicimos fue tomar este subsistema funcional que está en amarillo, que es el pasillo, digamos. El proyecto implícito en el programa que te daban era de doble crujía, es decir, un pasillo con aulas a cada costado. Eso, claro, eliminaba el patio. Entonces lo que hicimos fue proponer, por suerte se pudo hacer, un cambio en este caso. Entonces duplicamos el pasillo para generar esa gran aula al aire libre que llamamos patio, y que tan caras a la historia de nuestras escuelas son. Una pena por ahorrarte simplemente esta pequeña superficie, malograbas la posibilidad del patio. Porque claro, si vos todo lo medís en términos económicos, bueno, es una mirada bastante reductiva, ¿no? Entonces, bueno, por suerte se aceptó esa propuesta, se construyó la escuela, el patio está ahí, este día estaba nublado, pero allá atrás está el Champaquí, que es imponente, con su silueta celeste. Entonces el edificio lo que hacía era tomar la línea de cornisa del edificio y crecer para abajo, porque bueno, nuestros terrenos son así, son escarpados, ¿no? Entonces el edificio se cuelga de la línea de cornisa y toma el ladrillo visto con junta enrasada, el hormigón revista, como un material propicio para nuestras obras públicas, porque claro, esto no tiene ningún mantenimiento. Si hay algún chango detrás de las sierras por acá en la audiencia, me gustaría alguna vez que le sacan una foto a ver cómo estamos resistiendo los embates del clima con esta tecnología. Esto lo hicimos antes de hacer el de Villa Libertador, que tiene casi 10 años y está impecable. Es una lección de arquitectura que nos da el Togo Díaz, ¿cierto? De que el ladrillo visto con junta enrasada, con arena y digamos, concreto fino, funciona muy bien para Córdoba y sus condiciones climáticas. Pero entonces, como gráfico síntesis de esta estrategia respecto de programa y sitio, sería esta: si tenés el Champaquí, tomaste un 0 y te largaste para abajo y hiciste un patio inclinado. Esto sería como una lectura del sitio, y articulado con una lectura del programa, con una voluntad formal y una estrategia de intervención. Y para ir terminando, voy a hacer otra lectura de otro edificio educativo, que es la Unical de Vittorio Gregotti, que murió a principios del año pasado en Milán, por la pandemia. Grandísimo arquitecto. Le encargan, la Unical es la Universidad de la Calabria, son las universidades regionales que organizó hace algunas décadas el gobierno italiano, y la sede de la Unidad de la Calabria está en una ciudad que se llama Cosenza, en realidad en un pueblo cercano que se llama Arcavacata, pero digamos, es como la sede, es como decir, la periferia de Cosenza. Acá vemos cómo es el territorio. Claro, en esta parte del mundo llevan habitándolo desde siempre, entonces habrá campamentos etruscos y romanos acá por doquier. Entonces, claro, las ciudades son difusas, ¿no? Si ya no tienen bordes claros, y por eso se acuña el término de territorio como forma de mirar la ciudad. Y hay una arquitectura típica, que son estas casas, que se las entiende cuando vos ves la historia de cómo se construía
en los últimos 300 años, que eran de piedra y tejado, bueno, hoy se las ha reemplazado por la misma geometría, pero con una terminación de revoque, y la verdad que son bastante feas. Históricamente son lindas, pero esto es la arquitectura de media Italia, de la periferia de la ciudad italiana, es así. Con una escala, esto es Cosenza, con una escala ya ves de 2 o 3 pisos. Bueno, le toca hacer a Gregotti en este entorno una universidad. Vos pensás, no es el edificio de una universidad, es una universidad entera. Para que sea una idea, nuestra universidad tiene cerca de 400.000 metros cuadrados. 400.000 metros cuadrados tiene la Universidad de Córdoba. Entonces, bueno, ¿cómo haces vos en un pueblo que tiene este carácter meter un edificio de 400.000 metros? O sea, o 200.000 metros que haya tenido, no sé. Y tenés, bueno, este entorno paisajístico. Y bueno, ¿cuál es la lectura que hace él del sitio? Él lee el grano, la densidad de este pueblito de casitas pequeñas, y qué estrategia me doy para articular semejante programón, semejante superficie solicitada por un cliente, y bueno, lo que va a proponer es una especie de calle urbana. Este es el proyecto, hace una calle recta, y va a desgranar el programa solicitado en esta calle. Pero claro, es una calle de escala territorial, y esta línea recta, plana, que la ves ahí abajo, claro, la va a transformar en una línea de cota cero, y que el edificio crece hacia arriba y crece hacia abajo. Ahí tenés el dibujo de cómo está implantada entre los cerros. Este es un boceto de Gregotti. Ahí está el proyecto. Y lo vamos a tratar de entender ahora cómo funciona. Fíjense cómo el edificio va bajando y va copiando en su parte inferior la topografía. Él propone esta calle, una calle peatonal, una calle como de la ciudad cualquiera, que tiene entonces estos bloques con una escala típica de la ciudad. Calle peatonal, como cualquier calle de la ciudad, donde hay, qué sé yo, a ver, una foto por acá. No sé qué pasó, pero tenía una foto de una manifestación. Se ve, digamos, con un uso normal. Entonces, de la calle peatonal para arriba emergen una parte de la arquitectura, y para abajo cuelgan, según el tamaño del edificio, algunos son más chicos, otros son más grandes, parte del programa, digamos, de cada departamento, porque es una universidad departamental, no tiene facultades, tiene departamentos, y vos seguís una trayectoria por distintos departamentos. Yo fui alguna vez acá invitado por el departamento de urbanismo, y entonces, bueno, tenían clase con ingenieros, con distintos tipos que pasaban por ese departamento. Entonces hay departamentos más grandes en el programa y departamentos más pequeños. Y entonces los departamentos grandes los ponían en los valles profundos, y los departamentos más pequeños en las partes con menos altura. Es decir, hay una articulación entre la topografía, la idea del lugar, la idea del programa. Y después, sí, vienen los planos, hacemos todas las cosas. Ahí está la foto que estaba buscando, ¿eh? Una manifestación. Y la calle tiene por debajo una calle de servicio, donde pasan los camiones, pasan las tráficos, pasan todo el movimiento vehicular. Es decir, una articulación fantástica entre programa, sitio, topografía, temática, digamos, y lectura del lugar. Ahí lo pueden googlear, está en 39 y 16. Latitud y longitud. Así se ve el edificio. Fíjate cómo articula el grano del edificio con el grano de la ciudad. Obviamente, como no podíamos no mencionarlo, esto no es una idea necesariamente de Gregotti. El Corbulla lo había estado pensando cuando miraba San Pablo, o miraba
Río, en donde hacía estos edificios infraestructurales que crecían a distintos niveles. Vos fíjate acá el edificio como tiene una calle que pasa a un nivel, otro nivel y otro nivel, y obviamente lo plasmó en su proyecto después en el plano Obús de Argelia, y como dije en algunas de las clases, muchas de estas ideas se probaron con más éxito acá en este continente que en el continente europeo. Esto creo que es O'Reilly, o algunos de los arquitectos brasileros que siguen la línea de pensamiento del cuerpo. Bueno, eso es lo que les quería contar. Y gracias por la atención, ha sido bastante larga la clase, así que les agradezco la paciencia.